Hola y bienvenidos. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Jesús Valero, soy técnico de FEMPA, la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, y vamos a abordar el estudio de las principales obligaciones y requisitos legales del marcado C en puertas. Estas puertas van a ser las puertas industriales, comerciales y de garaje, y veremos algún requisito para aquellas que tengan prestaciones de fuego. Los principales temas que vamos a ver son las preguntas habituales que se suele hacer en cuanto a todo el tema de normativa de puertas. Principalmente analizaremos cuándo aplica el marcado C y desde qué fecha aplica, cuál es la principal normativa aplicable a nivel europeo y cuáles son las principales normas de producto. Entraremos a ver quién es el fabricante y cuáles son sus tareas. Abordaremos el estudio de los requisitos principales en la instalación de puertas, un aspecto fundamental que es el tema de la modificación de puertas ya instaladas y la adaptación a la normativa, requisitos de propietarios de puertas y requisitos de mantenimiento en las puertas. En la presentación principalmente vamos a dividirlas en dos apartados. Primero, vamos a buscar las fuentes de información, porque la pregunta habitual a todo este tipo de preguntas, desde cuándo afecta el marcado C a las puertas, cuáles son las funciones principales, si es obligatorio el mantenimiento y demás, siempre queda un poco entredicho el decir las obligaciones son estas, pero no sabemos muchas veces buscar esas fuentes de información. Por ello, lo que vamos a hacer es irnos directamente a la web del Ministerio, en la cual están todas esas obligaciones, que nos va a servir, por un lado, para evidenciar que todo aquello que vayamos a comentar, evidentemente, está recogido en la normativa, y también nos va a permitir tener cualquier modificación en normativa siempre actualizada, porque al final es un poco lo que nosotros siempre venimos a hacer. Luego vamos a realizar un análisis del informe del Ministerio de marcado C, principalmente por dos circunstancias. Una, porque aborda todas las cuestiones que hemos estado comentando. Y segundo, tenemos la evidencia en caso de consulta o en caso de justificación ante un cliente o el propio fabricante, saber en realidad cuáles son las obligaciones que le afectan, las tenemos recogidas en el Ministerio y por tanto son de obligado cumplimiento. La principal fuente de información en la cual nos vamos a encontrar toda la normativa de marcado C de puertas industriales, comerciales y de garaje es la página web del Ministerio. Por ello, sugiero que en cualquier navegador pongamos las palabras calidad y seguridad industrial Ministerio y el navegador directamente nos redirigirá a la web. Nos tenemos que ir al apartado, evidentemente, de seguridad industrial, el cual estarán englobados tanto los productos industriales, que es la que a nosotros nos afecta, como el apartado de instalaciones industriales. Pinchamos en el apartado de productos industriales y evidentemente las puertas comparten normativa con otros muchos productos y directamente la normativa que aplica a las puertas es el reglamento de los productos de la construcción. Por ello buscamos productos de la construcción. Ya a priori nos marca que el reglamento de los productos de la construcción es el 305 del 2011 y nos abre el apartado donde nos sugiere pues toda la normativa que aplica. Principalmente aquí tenemos que tener en cuenta varios puntos. El primer punto que nos dicen es que el reglamento de los productos de la construcción anuló a la antigua directiva y si vamos desarrollando vemos que está todo lo que viene a ser toda la normativa que es de aplicación actualizada. En este sentido, vamos a buscar, en primer lugar, un apartado que nos pone el cuadro de normas armonizadas del reglamento de los productos de la construcción, ¿de acuerdo? Porque el reglamento, como bien ya puede sugerir por su nombre, afecta a muchos productos. Cada uno de los productos estará reglamentado por una normativa específica. En concreto, en el listado de los diferentes productos
está asociado a cada producto su correspondiente normativa. Y en el caso de las puertas industriales es la normativa, la 13241. Esta normativa es la que recoge en concreto para las puertas industriales y nos dicen sus correspondientes características. En el apartado web de la web del Ministerio también podemos descargarnos el informe del Ministerio de Marcado C para las puertas industriales, comerciales y de garaje. Por lo tanto, en la web debemos de quedarnos con esos apartados. Vamos a analizar el informe del Ministerio que trata sobre los requisitos del marcado C en las puertas industriales, comerciales y de garaje, así como los requisitos de instalación y modificación de puertas. El informe del Ministerio actual está en su versión 8 de septiembre del 2019 y, como veremos, es bastante completo porque viene a resolver las principales dudas que nos podemos encontrar, tanto si somos un fabricante, un instalador o incluso se puede consultar para los propios propietarios de puertas, y nos va a servir como una fuente fiable en la cual todos los requisitos que vayamos a comentar pues sabemos que son de obligado cumplimiento y respondemos a aquella pregunta de decir, ¿dónde pone que esto es obligado y por qué me está aplicando? Evidentemente, la primera pregunta que nos tenemos que realizar es ¿desde cuándo es de aplicación el marcado C? Cuando me estoy refiriendo al marcado C, aunque luego ya entraremos un poco más en profundidad, es principalmente dos requisitos. Primero, que la puerta tenga un fabricante y que ese fabricante, segundo, que nos justifique que la puerta está cumpliendo con las medidas de seguridad. Eso se realiza, o esa justificación se realiza a través del marcado C. Para comenzar y ver cuándo nos aplica, tenemos que hacer dos distinciones, principalmente las puertas motorizadas, aquellas que tienen motor, y las puertas manuales. Esta distinción se realiza porque para las puertas motorizadas, ya desde el año 92, les aplicaba el marcado C por directiva de máquinas. ¿Qué supone esto? Pues supone que el propio fabricante que fabricaba esa puerta debía poner su correspondiente marcado C. Vemos que luego se fueron incorporando nuevas directivas para aquellos componentes pues que eran eléctricos o electrónicos, que les aplicaba la directiva de compatibilidad electromagnética. Y para las puertas manuales es de obligado cumplimiento ya ponerles el marcado C a partir de mayo del 2005, cuando fue publicada la norma de producto, la 13241, que aparte de ser obligatoria para las puertas manuales, también era de obligado cumplimiento para las puertas automáticas. Ya a partir de mayo del 2005, evidentemente, todas las puertas deberían de incorporar su marcado C con el correspondiente referencia a esa norma de producto. Haciendo un poco de cronología y resumen, vemos que cualquier puerta motorizada desde enero del 95 tiene que llevar ya su marcado C, o sea, tiene que haber un fabricante. A partir de enero del 96 tiene que llevar los componentes cumplimiento de la directiva de compatibilidad electromagnética. A partir de mayo del 2005 les aplicaría la norma de producto bajo la directiva de los productos de la directiva de los productos de la construcción, y a partir del 1 de julio del 2013 ya aplicaría la que estaría en vigor, que sería el reglamento de los productos de la construcción 305-2011, con la justificación del cumplimiento de la norma UNE de producto. Para las puertas manuales, haciéndola también la cronología,
les aplicaría desde mayo del 2005 Directiva de los Productos de la Construcción, y como en las motorizadas, les aplicaría a partir del 1 de julio el Reglamento de los Productos de la Construcción. La diferencia entre la directiva y el reglamento básicamente es que la información que se debe de facilitar a la hora de comercializar la puerta debe de ser más amplia. Antes, cuando se comercializaba bajo la directiva, era el denominado declaración de conformidad. Con el reglamento de los productos de la construcción se le denomina declaración de prestaciones, es decir, debe de haber una declaración específica de cada uno de los componentes o de los requisitos de seguridad que debe de llevar incorporada la puerta. ¿Qué normativa actualmente le aplica a las puertas? Recapitulamos, es el Reglamento de los Productos de la Construcción junto con su norma UNE de producto, que es la 13241. Si la puerta tiene prestaciones de fuego, le aplicaría, aparte de las de puertas industriales, le aplicaría la norma 16.034, la cual es obligatoria desde el 1 de noviembre del 2019. Por lo tanto, toda puerta que se comercialice en la actualidad debe de llevar una declaración de prestaciones y se deben de citar la correspondiente norma de producto. Si bien hemos visto que a las puertas motorizadas les aplicaba desde el año 95 la directiva de máquinas, actualmente le sigue aplicando tanto la directiva de máquinas como su correspondiente Real Decreto. Esto también le aplica, evidentemente, a todos los componentes que incorpora la puerta, que pueden ser cuasi máquinas, y a todos los componentes que llevan la puerta también le aplica la directiva de compatibilidad electromagnética. Y ya a partir del año 2014 apareció otra directiva de material de baja tensión, ¿vale? Principalmente el fabricante, cuando realiza una puerta nueva, declarará principalmente el reglamento de los productos de la construcción, pero también citará estas directivas. Cuando estamos hablando de la norma UNE 13241, le damos especial importancia porque esta es la norma que nos va a decir cada una de las características esenciales que debe de llevar la puerta. Es decir, el fabricante, cada uno de estos requisitos debe de justificar internamente que cumple, para así evidenciar que la puerta tiene todos los componentes de seguridad. Como vemos, las puertas pueden tener muchas características, ¿vale? Como por ejemplo puede ser la estanqueidad al agua, emisiones de sustancias peligrosas, permeabilidad, apertura segura, resistencia, pero siempre van a tener que declararse al menos las siguientes prestaciones. El tema de apertura segura para puertas de movimiento vertical, que esto está relacionado con todos los elementos anticaídas, paracaídas que deben de tener las puertas para evitar que en caso de rotura de alguno de los componentes la puerta caiga. Tiene que asegurarse la resistencia mecánica y la estabilidad en el movimiento de la puerta. Un apartado bastante importante es el de fuerzas de maniobra, que es para todo el tipo de puertas motorizadas, pues tiene que cumplir unos valores límites de fuerzas máximas, con unos tiempos máximos de aplicación de esa fuerza máxima, y aparte a la fuerza de maniobra irán asociados otros dispositivos de seguridad, como serán la detección de presencia, y que van asociadas a ese movimiento que se produce en la hoja de forma automática. Otro de los requisitos que aplica a las puertas y que se deben de justificar por parte del fabricante
es la resistencia al viento. Es decir, cuando la puerta cubra fachada, pues tiene que ensayarse la puerta o justificarse que cumple con una serie de parámetros que evitan que la puerta, con la acción del viento, se deforme. Para todas las características relativas a la resistencia al fuego, cuando les aplique, vendrán recogidas en la norma 16.034, pues que es de obligado cumplimiento desde el 1 de noviembre del 2019, y ahí se especificará pues cuál es la estabilidad al fuego y demás, que son las características propias de las puertas cortafuego. A continuación vemos quién es el fabricante de las puertas. La normativa nos da dos definiciones claras. Como les aplica el reglamento de los productos y le aplica la directiva de máquina, cada una de ellas nos da una definición principal. Evidentemente, pues al final, si leemos cada una de las definiciones, pues es la persona física, jurídica, que fabrica la puerta, que la diseña, que la pone en el mercado, que la comercializa bajo su nombre y demás. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que el concepto del fabricante es concepto de responsable de esa puerta, ¿de acuerdo? Responsable de la fabricación, porque luego veremos que el fabricante también es aquella persona que realiza una modificación de importancia y también es el fabricante aquella persona que, si bien no fabrica los componentes, se dedica única y exclusivamente a ensamblarlos. Otra figura que nos encontramos es la del instalador, que debemos de diferenciar del fabricante. El instalador es aquella persona que única y exclusivamente efectúa las tareas de instalación y montaje de la puerta. Es decir, compra una puerta a un fabricante que ya la ha fabricado de acuerdo con la normativa de marcado C y su función es, a través de las instrucciones que le facilita el fabricante, realizar la instalación para asegurar que cumple con todas las medidas de seguridad. El instalador, asimismo, tiene la obligación de ponerle el marcado C a la puerta, entregarle la declaración de conformidad o declaración de prestaciones al cliente junto con el libro de mantenimiento. En este caso, tenemos que separar claramente cuáles son las obligaciones de cada uno de ellos y no equivocarnos al pensar que el fabricante es únicamente el que tiene responsabilidad. Es decir, aquí la figura del instalador cumple con sus propias obligaciones, pero también tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones hay gente que dice, o empresas que piensan, no, yo soy o me considero un instalador porque cojo diferentes componentes de una puerta y las instalo. En este caso, se está convirtiendo en un ensamblador de piezas. Y en ese caso, tienes las obligaciones de un fabricante. ¿Por qué? Porque tú, al juntar todos los componentes de la puerta, no estás asegurando las características esenciales que hemos comentado anteriormente, como puede ser la estabilidad ante la caída, las fuerzas de maniobra y demás. Tienes que realizar la evaluación de la conformidad del conjunto de la puerta. Vamos a ver las principales tareas del fabricante. Para identificar las principales tareas, vamos a separarlas, como anteriormente, en puertas manuales y en puertas motorizadas. Dos distinciones básicas. Una puerta es nueva, sería una
una operación o una tarea, y luego la modificación de una puerta existente. Si la puerta es manual y es nueva, pues hay que hacer una declaración de prestaciones, el marcado C, y entregar las instrucciones de instalación y demás, y todo lo que es la información sobre la seguridad. ¿De acuerdo? Como hemos comentado antes, de acuerdo con la norma de producto. Ahora, si vamos a hacer una modificación de la puerta, ¿de acuerdo? En este caso, el fabricante no es necesario que emita ninguna documentación específica más allá de salvaguardar los requisitos de seguridad que inicialmente la puerta tiene que tener para ser o cumplir las características de la puerta en accionamiento manual. En cambio, si nos encontramos con una puerta nueva, ¿de acuerdo? Y es motorizada, también tenemos que hacer la declaración de prestaciones, la declaración de conformidad, el marcado C y el libro de mantenimientos. Y si hacemos una modificación de la puerta existente, nos encontramos que si la modificación es menor, al final sería cambiar los componentes por los mismos los mismos componentes con las mismas características y dejar evidencias en el libro de mantenimiento, pero si hacemos una modificación sustancial, tenemos que emitir, o el fabricante que realice esa modificación sustancial debe de emitir una nueva declaración de conformidad. Esto es importante porque se estaría responsabilizando de las modificaciones que ha realizado y por ello debería de asegurarse que cumplen con todo lo establecido en la normativa. Si hacemos una visión general de las principales obligaciones, por tanto, nos encontraremos dos principalmente. La que afecta a las puertas nuevas, que el fabricante pues, tiene que tener implantado un control interno de fabricación, realizar sus correspondientes ensayos y justificar cada una de las prestaciones, como hemos comentado, estos serán para las puertas nuevas. El informe del Ministerio nos dice que separa entre dos tipos de fabricantes, lo que son grandes fabricantes o aquellos que fabrican puertas en series y aquellos que son las microempresas, que son empresas de menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio es inferior a 2 millones de euros. Esto de cara al cliente es irrelevante en el sentido de que la puerta la fabrique quien la fabrique, debe de llevar sus componentes. Debe de llevar los mismos componentes, el mismo marcado C y las mismas instrucciones e informaciones de seguridad, con la salvedad que hay los grandes fabricantes que hagan en serie tienen que realizar los ensayos a través de un organismo notificado. Para aquellas puertas que o bien se modifiquen o bien no cumplan con la normativa, el fabricante debe de realizar las tareas según la directiva de máquinas. Esto se realiza a través de la evaluación de la conformidad de la puerta, a través de la emisión de un expediente técnico en el cual pues, se van desgranando cada uno de los componentes que tiene la puerta y se tiene que justificar el cumplimiento de cada una de las normas técnicas, emitir los correspondientes informes técnicos para salvaguardar todos los riesgos que pueda tener la puerta. Asimismo, en los dos casos, ya sea una puerta nueva como sea una puerta adaptada según la directiva de máquinas, siempre se tiene que emitir su correspondiente declaración de conformidad. La puerta debe de llevar el correspondiente marcado C y siempre se deben
acompañar a la puerta las instrucciones de uso y mantenimiento. En el informe del Ministerio nos pone varios ejemplos de estos documentos que son de vital importancia, que sería pues, la declaración de prestaciones, en la cual pues, se identifica cada una de las características de la puerta, quién es el fabricante, se identifica la puerta, si ha intervenido un organismo notificado y se especifican cada una de las prestaciones. Pues como hemos comentado, pues sería la resistencia a la carga del viento, la apertura segura, la estabilidad y resistencia mecánica y las fuerzas de maniobra. Si la puerta ha sido adaptada por directiva de máquinas, pues se emitirá también quién es el fabricante, qué norma se ha utilizado y se justificará cada uno de los requisitos de seguridad a través del cumplimiento de esa normativa a través de un informe técnico que se guardará el fabricante. También en el informe del Ministerio tenemos cada uno de las etiquetas que deben de ir sobre la puerta, que evidentemente tienen la misma o prácticamente la misma información que los documentos que hemos comentado anteriormente, la declaración de conformidad o la declaración de prestaciones. A continuación vamos a ver los requisitos sobre la instalación de puertas. Ya hemos visto los del fabricante, ahora tenemos que guiarnos por los requisitos que nos marca la normativa para la instalación de puertas. Para la instalación de puertas ya es una normativa recogidas en un BOE o en un reglamento en un Real Decreto de español, que es el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación cita expresamente la norma de producto, ¿vale?, en la que obliga a tener el marcado C, y cita la norma UNE de instalación, uso y mantenimiento, que es la 12.635. Es habitual que nos digan o nos hagan la pregunta de una norma UNE por sí no es obligatoria. ¿Por qué es obligatoria esta? Una norma evidentemente recoge los requisitos generales para los diferentes productos que están elaboradas por comités de expertos, pero si esa norma aparece en una normativa, ya sea una normativa europea o, como en el caso de la normativa española, que es el Código Técnico de la Edificación, en ese caso esa normativa es de obligado cumplimiento. ¿Qué nos dice la norma UNE específica de instalación? Pues lo viene a decir que tiene que realizarse a través de un instalador que tenga las competencias técnicas, que la puerta debe ir acompañada de un manual de uso y mantenimiento con cada una de las operaciones que establezca el fabricante, y asimismo pues nos va a establecer, nos tendrá que decir cuáles son los requisitos específicos que se tienen que cumplir y comprobaciones realizar a la hora de instalar una puerta. A la pregunta de ¿qué tengo que hacer si modifico una puerta? O a la pregunta de qué tengo que realizar yo si tengo una puerta que no cumple la normativa, en ese apartado también el informe del Ministerio nos viene a aclarar este apartado diferenciando principalmente en dos grandes apartados. Primero, si nos encontramos con una puerta que ha sufrido una modificación menor y otra que ha sufrido una modificación sustancial. Si la puerta ha sufrido una modificación menor, es decir, si alguno de los componentes pues, ha sufrido algún desgaste, alguna rotura y demás, en ese caso
se sustituye ese componente por uno de igual características y no se tiene que emitir ninguna declaración adicional y demás. Se sustituye por los elementos a través de un instalador sin más. Pero nos podemos encontrar con modificaciones sustanciales. En este caso, principalmente tenemos que tener en cuenta que podemos confundir por el hecho de que si se realiza alguna de estas tareas en la instalación y mantenimiento, confundir en pensar que soy un instalador y mantenedor. Pero si realizamos una modificación sustancial a la puerta, lo que me estoy convirtiendo es en un fabricante. Entonces, si me estoy convirtiendo en un fabricante, tengo que emitir de nuevo una declaración de conformidad y tendría que elaborar un expediente técnico como hemos comentado. ¿Qué son modificaciones sustanciales? Pues ya a priori os digo que es todo aquello que modifique las características esenciales que se fabricó la puerta, como puede ser, evidentemente, transformar una puerta de manual a motorizada, modificar la masa de la puerta, que afectaría, por ejemplo, a la carga del viento o a las fuerzas de maniobra, modificar el tipo de la hoja, cada una de las hojas tendría que cumplir con sus fuerzas de maniobra, cambiar un motor por otro distinto, porque evidentemente se comportará de diferente manera, instalar un nuevo dispositivo de seguridad que lo que hará tendremos que asegurar que cumple con la normativa y que está correctamente instalado, cambiar un cuadro que puede modificar todos los sistemas de seguridad o eliminar simplemente algún componente de seguridad. En todos esos casos no seré ni un mantenedor ni un instalador de componentes, soy un fabricante y por tanto lo que tengo que hacer es hacer una evaluación general y emitir un informe técnico asegurando que la puerta cumple con todas las medidas de seguridad. En el informe del Ministerio nos habla también de, en el caso que nos encontremos con una puerta que directamente no lleve colocado un marcado C. Evidentemente, si no lleva un marcado C, puede ser, en primer lugar, porque por cualquier circunstancia no se disponga de él, ¿de acuerdo? Que en este caso tenemos que tener en cuenta los años de antigüedad de la puerta. ¿Por qué? Porque si el fabricante está obligado a guardar la documentación de la puerta durante 10 años. Por tanto, si yo no tengo la puerta, la documentación, es probable que el fabricante no la tenga y el informe nos dice claramente que la puerta deberá someterse a un nuevo procedimiento de evaluación. Asimismo, aquellos fabricantes de la puerta que hayan dejado de existir o se desconozca la identidad de la puerta, se consideran equivalentes a que la puerta no tenga la documentación. Esto es muy importante porque si nosotros, como propietarios de una puerta, no tenemos ese marcado C y detrás de esa puerta no hay una empresa fabricante que se responsabilice, será el propio propietario el que estará asumiendo la responsabilidad. Y ya no es cuestión de eso, es cuestión de que la puerta puede incluso no tener las medidas de seguridad. Por lo tanto, lo que nos viene a decir, si no tenemos la documentación y no la podemos conseguir por la antigüedad de la puerta, o si la puerta no tiene las medidas de seguridad, tendremos que hacer una evaluación de la conformidad en base a la directiva de máquinas. Finalmente, aquí también lo que nos viene a decir es que hay una norma, la 85635, que en su anexo C listan los componentes mínimos de seguridad
para garantizar la seguridad en las puertas. Esta tabla en otros informes del Ministerio sí que se incluía, pero en esta última versión no se incluye. ¿Qué tiene el propietario que comprobar cuando compra una puerta y cómo debe de mantenerla? Pues el propietario de la puerta, cuando le instalan una puerta nueva, siempre tiene que asegurarse que se le facilitan los documentos que hemos comentado, tanto la declaración de prestaciones como el manual de uso y mantenimiento de la puerta, junto con el etiquetado de la puerta, en la cual pues evidencia que hay un fabricante que se está responsabilizando de la seguridad de esa puerta. Y también es muy importante que el propietario realice el mantenimiento adecuado de la puerta. Al tratarse de elementos de seguridad, estos se pueden ver afectados a lo largo del tiempo y la puerta, evidentemente, está sometida a desgastes y posibles defectos. La normativa de puertas, a través del Código Técnico de la Edificación, nos dice que los mantenimientos deben realizarse conforme a dos normas. Ya la hemos visto, la 12635 y la 85635. Normas de obligado cumplimiento por estar incluidas en el Código Técnico de la Edificación. En estas normas se nos dirán pues, cuáles son las competencias que tienen que tener los mantenedores, nos dirán la periodicidad que tienen que realizarse el mantenimiento y también cuáles son las operaciones que se deben de realizar. Aquí, por tanto, es muy importante el siempre contratar, tanto en la fabricación a empresas competentes, como en la instalación, como en el mantenimiento, para asegurar que la puerta incorpore todas las medidas de seguridad necesarias. Pues nada, me despido, muchas gracias. Cualquier duda, recordar que estamos a vuestra disposición en CEMPA. Muchas gracias.